Buenos días. Vamos a comenzar una nueva clase con una nueva asignatura que se titula La Gracia Divina. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a comenzar por explicar esta asignatura en dos sesiones. La primera, hoy, que como nuestra el próximo miércoles, la tendréis en la página web de Río Blanco. Y tiene como título esta asignatura dos grandes temas, la vocación del hombre y la justificación. De manera que es esta primera sesión de la gracia divina, vamos a tratar de estos dos temas. Vamos a empezar con el primero, la vocación del hombre, la primera parte. Entonces decimos lo siguiente, que Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Así es como comienza el catecismo de la Iglesia Católica. Esta expresión resume muy bien la finalidad que tiene el catecismo y por donde comienza la doctrina de la Iglesia. Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, es decir, que tiene la felicidad perfecta y máxima en sí mismo, sin necesidad de nadie, en un designio de pura bondad y con plena libertad, ha creado al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Estamos ante el misterio de la creación del hombre y de la bondad divina, en la que manifiesta sus creaciones, sus perfecciones en la creación. ¿Por qué existe el hombre? Pues por un designio de pura bondad de Dios, el fruto del amor libre de Dios. Entonces, en este ámbito podemos decir que ¿para qué existe el hombre? Para participar en la vida misma de Dios, para conocerle y amarle teniendo parte en su vida bienaventurada. Por tanto, esto para un cristiano es fundamental. La fe nos ilumina sobre el sentido que tiene la existencia de todo ser humano. Seguimos. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y en las palabras del Génesis se ha tratado con mucha profundidad lo que significan estas palabras de imagen y semejanza de Dios, referidas a la persona humana. Porque es la persona humana en su totalidad. O sea, la corporeidad solo es posible por el alma. Si no existiese el alma, el cuerpo sería un cadáver. Por tanto, cuando hablamos del hombre, del ser humano, siempre es compuesto de alma y cuerpo. Una unidad sustancial. Que el alma está referida siempre al cuerpo. Y por eso el hombre tiene y conserva esa unidad sustancial. Entonces el alma es el principio espiritual del hombre que no es reducible al cuerpo y que puede subsistir sin el cuerpo. De hecho, subsiste después de la muerte, porque el alma, creada por Dios, es inmortal y pervive a la muerte. Pero, por otra parte, el alma y los actos espirituales es por donde principalmente el hombre se alcanza su semejanza con Dios. Efectivamente, lo que menos nos parecemos a Dios es en el cuerpo, Dios no tiene cuerpo. Pero en el alma sí, porque el alma, ahora lo iremos viendo con más detalle, está esas potencias, el entendimiento, la voluntad racional, la libertad, y eso sí, lo tenemos igual que Dios, en un grado mucho más íntimo, pero igual que lo que tiene Dios. Por eso somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, siempre se distingue en la teología moral los actos del hombre de los actos humanos. Los actos del hombre son aquellos que realiza de modo inconsciente. Pues, en fin, el respirar, sentir dolor, el oír, el hacer la digestión, son actos humanos, pero no son actos del hombre. Digo, son actos del hombre, no actos humanos, porque los actos humanos proceden de la libertad, de la valoración de la inteligencia y de la decisión de la voluntad. Por eso, los actos humanos son libres siempre, y de ellos deriva la responsabilidad personal. Si no fuesen libres, no habría tal responsabilidad, y con ellos se alcanza o se rechaza la llamada de Dios. Por eso los actos humanos configuran precisamente lo que llamamos la vida del espíritu. Esto, evidentemente, es claro y no hace falta insistir más en ello. Vamos a seguir. Estamos viendo cómo concebimos los cristianos la antropología, que es fruto de la revelación divina y de la elaboración racional del hombre con esos conceptos que se nos dan. La mentalidad de la sociedad actual tiene una gran dificultad para entender la vida del espíritu, porque las cuestiones que se consideran importantes son la salud, el trabajo, la economía, la alimentación,
etcétera, etcétera. En cambio, las cosas del espíritu se ven como algo relegado a la conciencia personal de cada uno. Esto es lo que ahora prima en la cultura actual. Y por eso tenemos que hablar de estas cosas para ponerlas en su sitio, ¿no? El espíritu en el lugar tan privilegiado que le corresponde. Y claro que el hombre se preocupa de la salud o del trabajo o de otras cosas, la economía, por supuesto. Son valores y aspectos que importan a cualquier ciudadano, a cualquier hombre, pero nunca son tan importantes como es la vida espiritual, la vida del espíritu. Por eso, la vida del espíritu humano es la más intensa y la más elevada instancia de la persona, y no puede decirse que haya adquirido su plenitud humana quien no la ejercite según su capacidad. Es vida de la inteligencia, del amor, de la libertad. Esto es lo que es una vida específicamente humana. La vida del espíritu es intensa y elevada, ¿no? Constituye la persona humana, y por eso su plenitud pues es inmensa, ¿no? Es vida de inteligencia, vida de amor, vida de libertad, y en eso es lo que nos parecemos a Dios, ¿no? Por eso es específicamente humano. Si faltase eso, faltaría algo típicamente humano. Bien, pues conocer, amar, darse libremente a Dios y al servicio de los demás, esta es la vocación que tiene toda persona, la llamada a realizar una misión. Pero el desarrollo de la vida del espíritu alcanza algo que está absolutamente por encima de las posibilidades humanas. Por eso cuando Dios se hace presente en la criatura humana de un modo nuevo, es cuando Dios habita en ella, como en su templo, mediante la actuación del Espíritu Santo, que nos introduce en la comunión con el Hijo y con el Padre. ¿Veis? Esta es la vida nueva del cristiano. O sea, que la vida natural, el hombre con su inteligencia, con su voluntad, con sus afectos, con sus pasiones, etc., todo eso se suma, digamos, cuando Dios está presente en el ser humano, que habita en nosotros como en un templo, y se dice la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma del justo, que es la actuación del Espíritu Santo que nos introduce en la comunión con el Hijo y con el Padre Dios. La gracia, por lo tanto, es la vida de Dios que se nos da. La gracia es vida, porque Dios es vida. Fijaos que aquí tenemos un primer concepto, en lo que vamos ahora, en estas dos sesiones, a analizar y a profundizar en estos conceptos que proceden de la revelación, pero que tenemos que armarlos y construirlos con la lógica humana. ¿Qué es la gracia? La vida de Dios. Pero si la vida de Dios y la nuestra no es la vida que Dios nos da a nosotros. A eso es lo que llamamos la gracia. Por eso siempre tiene este carácter de vida, porque Dios es vida. Dice el Catecismo en el punto 375. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia de la santidad original es una participación de la vida divina. Según sabemos por la revelación, desde el primer momento, cuando Dios crea a Adán y luego a Eva, la saca de su costilla, ¿verdad? Son dos naturalezas esencialmente iguales, aunque distintas, distinto el hombre de la mujer, diga lo que diga la ideología del género, que es uno de los que ya hablaremos más adelante, que deforma toda la doctrina que nos revela Dios a través de la Sagrada Escritura y que la Iglesia custodia en depósito. Pues cuando Dios creó al hombre, inmediatamente lo elevó a una situación de gracia, que es su estancia en el paraíso, con los dones preternaturales. Un estado de gracia y de justicia original. Y esta santidad original era una participación en la vida divina. Era la familiaridad con la que Adán y Eva se relacionaban con Dios. Y todo lo que Dios ha hecho para acompañar a Adán y Eva, que es los minerales, las plantas y los animales. Todo ese mundo de creación que está por debajo del hombre en dignidad, que tiene las perfecciones de Dios, el sello de Dios, pero de un modo muy inferior a como lo tiene el ser humano. Que ese sí que es imagen y semejanza de Dios, como hemos dicho antes. Por eso, en el punto siguiente del Catecismo se dice: por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Mientras permaneciese en la intimidad divina, el hombre no debía ni morir ni sufrir. Por eso la armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer, y por último la armonía entre la primera pareja y toda la creación, constituye lo que se llama el estado de justicia original.
esa armonía, ese equilibrio. El hombre, mientras estaba en el paraíso, no moría ni sufría. Había una ordenación, ¿sí?, a todo, de las pasiones a la voluntad, y de la voluntad a buscar la voluntad divina y obedecer a Dios. Ese es un estado de gracia, de justicia original. Es la paz del paraíso, que cuando los profetas hablan de la venida del Mesías, por ejemplo, el mismo Isaías habla de que llegará una época en la que la vaca y el león pacerán juntos, en que el niño mete la mano en la cueva de la serpiente y no le pica. Hay una especie de armonía entre todos los seres que Dios ha creado. Y esa armonía interior de cada persona humana, entre el hombre y la mujer, y entre la primera pareja y toda la creación, es lo que llamamos el estado de justicia original, un estado de gracia para participar en la vida divina. Ahora bien, los dones preternaturales que tenían nuestros primeros padres en el paraíso, que son estos cuatro: inmortalidad, inmunidad del sufrimiento, integridad y ciencia infusa. Bien, lo explicaré brevemente. Inmortalidad, que no podía morir. Luego, cuando fueron expulsados del paraíso, la muerte es un castigo del pecado, pero estando en el paraíso y siendo fieles, no hubiesen muerto. Inmunidad del sufrimiento, allí no sufrían en el paraíso. Había una naturaleza que sería perfecta en su funcionamiento, y en la convivencia no habría tampoco sufrimiento. Integridad, o sea, que las pasiones estaban sujetas a la voluntad racional y la inteligencia buscaba el bien, la verdad de ese bien. Y la ciencia infusa, el hombre no necesitaba poner esfuerzo para comprender, pues va poniendo a Adán nombre a los animales. El conocer lo que le rodea y dominarlo es ponerle nombre. Esa es la ciencia infusa, una ciencia directamente infundida por Dios en la persona, por la gracia, para conocer todo ese mundo que le rodea. Bueno, pues, dicho todo esto, decimos, Adán y Eva, divinizados por la gracia, quisieron ser como Dios, pero sin Dios. Antes que Dios, y no según Dios. Dice el Catecismo una frase realmente memorable. Divinizados por la gracia, están en el paraíso, en una situación de gracia, quisieron ser como Dios. Esta fue la tentación de la serpiente, porque Dios les había prohibido comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. En el paraíso había un árbol que era el árbol de la vida. Evidentemente ni existe un árbol de la vida, existe el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este es un lenguaje sapiencial, por eso no hay que tomarlo en sentido histórico. Nos da una enseñanza en que ocurrió, que aconteció, pero no está, digamos, estamos viviendo un momento histórico, por eso no sabemos apenas nada de nuestros primeros padres, pero sí que salieron de las manos de Dios. Y Dios cogió el barro de la tierra y insufló espíritu de vida y convirtió al ser humano en un ser animado, que respiraba, y que se parecía a Dios porque tenía inteligencia y voluntad. Pero claro, Adán y Eva, que están divinizados por esa gracia, quisieron ser como Dios por la tentación de la serpiente. ¿Queréis? Claro, Dios no quiere que comáis de ese árbol. ¿Sabes por qué, Eva? ¿Sabes por qué no quiere el Señor que comáis? Porque seréis conocedores de la ciencia del bien y del mal. Y efectivamente, hasta entonces no conocían el bien. Ahora van a conocer el mal, la desobediencia. O sea, que tenía razón la serpiente. Ese lenguaje inteligente, pero al mismo tiempo perverso, ¿no? En la tentación del aliado contra Dios, que es el demonio, el ángel caído. De ser como Dios, pero sin Dios. Antes que Dios y no según Dios. Este es el gran pecado de los primeros padres y que llevó consigo la expulsión del paraíso. Su desobediencia, que suele llamarse el pecado original originante, tiene consecuencias desastrosas, porque pierden la gracia original y los dones preternaturales que tenían en el paraíso. Y además pierden la integridad, la armonía interior, entre ellos y con el mundo, y quedan sometidos al sufrimiento y a la muerte. Esto es lo que llamamos la naturaleza herida por el pecado. No destruida, la naturaleza no la destruye el pecado, pero la deja herida, malherida, con esas inclinaciones al mal, porque han perdido la integridad, la armonía interior, y no solo cada uno, sino entre ellos y con el mundo. Entonces aparece el sufrimiento y la muerte como algo normal en la vida del hombre caído una vez que sale del paraíso. Su naturaleza ha quedado herida. Cada persona
viene a la existencia privada de la santidad original. Esto es lo que se llama el pecado original originado, con el que todos nacemos, que es contraído, no cometido. Es, por lo tanto, no un acto, sino un estado. Ese estado de pecado original que nacemos, que perdemos la santidad original. Y eso desde que nacemos. Por eso es por lo que el bautismo nos perdona ese pecado heredado y repara, restaura en parte, en lo que puede, esa herida del pecado. Que no lo repara del todo, como iremos viendo, pero sí que es otra cosa, se ven las cosas de otra manera, ya no es una cosa del hombre, de su debilidad, de su fragilidad, sino su fragilidad a consecuencia del pecado, que es el mal que hemos de temer. El único mal que hay es el pecado, ni el sufrimiento, ni la pobreza, ni la... En fin, cualquier problema que podamos tener, todo tiene arreglo, ¿no? Salvo el pecado, que tiene arreglo cuando nos convertimos. Y tras la caída el hombre ya no podía por sí mismo recuperar la santidad perdida. Y por eso, por su naturaleza herida, tampoco podía cumplir íntegramente el orden moral natural. O sea, el hombre está hecho con una ley moral natural. Dios ha puesto en nuestro interior el conocimiento mínimo de las cosas que están bien y que están mal. Toda persona sabe que mentir está mal. Toda persona sabe que robar está mal. Luego lo justifiquen. Si roba todo el mundo y todo el mundo miente y tal, pero sabemos que eso no está bien. Bueno, pues, especialmente por el pecado, eso que está claro en nuestra conciencia natural también se deforma. Hay personas que son capaces de vivir de una forma antinatural, porque violentan por el pecado la naturaleza del orden moral. Dios no lo abandonó al ser humano, porque inmediatamente después de la caída les dice lo que se llama el protoevangelio, una promesa de salvación. Cuando le está contando el relato de la caída, Adán y Eva ya han comido, han desobedecido del árbol prohibido, han desobedecido la ley divina, y entonces dice el autor sagrado, y cuando se paseaba Yahvé al frescor de la tarde por el paraíso, Adán, ¿dónde está? Gritó, ¿dónde estás? Estoy aquí. ¿Es que acaso te has escondido? Estoy aquí. ¿Pero es que acaso has comido del árbol que yo te prohibí comer? Ha sido ella la que me ha engañado. Ha sido la serpiente la que me ha engañado. Como siempre, no echando la culpa al prójimo. Pero Dios no los abandonó. Y bueno, pues después de castigar a la serpiente, te arrastrarás, irás, tal cual. Dice, y tú trabajarás la tierra con el sudor de tu frente, y tú parirás a los hijos con dolor, a padecer el sufrimiento y la muerte, como consecuencia del pecado. Bueno, pues estas ideas aparecen ya en la plenitud de los tiempos, cuando llega Cristo, y San Pablo, cuando escribe a los Gálatas, y hace un resumen de todo lo que ha pasado en la historia de la salvación, y dice lo siguiente: al llegar a la plenitud de los tiempos, cuando vino Jesús, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos adopción de hijos. Este es el gran beneficio que hace el bautismo, que nos convierte en hijos de Dios, porque se nos aplican los méritos de la redención de Jesucristo. Claro, el Hijo de Dios se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios Padre y para hacernos partícipes de la naturaleza divina y para ser Él nuestro modelo de santidad. Esta es la luz que nos trae Cristo. Él viene a salvarnos. ¿Y por qué necesitamos la salvación? Porque estamos deteriorados por ese pecado hereditario que nos lleva a cometer luego pecados personales. Entonces lo que quiere Dios es que nosotros participemos de la naturaleza divina, sin dejar de ser humanos, pero participar de la naturaleza divina. Y por eso en esta vida la gracia va a ser el vehículo del que se sirve el Señor para que participemos de esa vida divina. Y siendo Cristo nuestro modelo a quien tenemos que imitar. Una de las riquezas que encierran el misterio de Cristo y la redención es que toda gracia nos viene de Cristo. Toda gracia nos viene de Cristo. Y la vida cristiana se engendra y se desarrolla en la Iglesia. A quienes sin culpa no conocen la Iglesia ni a Cristo, Dios no deja de otorgarle las gracias necesarias por los caminos que Él solo conoce. Aquí estamos ante el misterio, ¿verdad? Nosotros tenemos el bautismo de agua o el bautismo de la sangre, el martirio, que nos lleva directamente al cielo. Pero también existe el bautismo de deseo. Las personas que desearían amar a Cristo si
se les revelase quién es Jesucristo y conociesen los caminos de la salvación. Dios tiene también para ellos sus caminos, porque Dios nunca rechaza a una persona que busca sinceramente el bien, que le busca a Él. Y Dios no deja de otorgarle las gracias necesarias, pero solo por los caminos que Él conoce. Dice el Catecismo: el bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve al hombre a Dios, pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Precisamente con el bautismo entramos en la vida nueva, porque se nos da la gracia, pero no quiere decir que ya está todo hecho, no, hay que luchar, porque siguen pendientes esas heridas en nuestra naturaleza que ha sido debilitada e inclinada al mal por el pecado. Una consecuencia que persiste y por lo tanto es necesario la lucha, el combate espiritual. No podríamos ser perfectos, ser santos, si no luchamos, si no combatimos un combate espiritual. Bien, estas heridas de la naturaleza humana producidas por el pecado original, pues se debe reconocer en varios aspectos. Por ejemplo, la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? Dificultad para conocer la verdad y facilidad para equivocarse en los juicios. Pues sí, somos ignorantes en parte, ¿no? Porque siempre estamos aprendiendo. Y tenemos una cierta dificultad para conocer la verdad. Y especialmente las cosas que nos superan, como son las cosas divinas. Los humanos tenemos dificultad para las cosas humanas, no es fácil entender la naturaleza que nos rodea. Está llena de misterio también, la vida es un misterio enorme. Y luego, poco a poco, conociendo las leyes por las que se vive la vida, la biología, la física, los cuerpos, y todas estas cosas, vamos creciendo. Pero nos equivocamos con frecuencia en los juicios. Luego también una inclinación mala es la malicia, que es nuestra inclinación, la inclinación de la voluntad al mal. Y que, por tanto, ofrece resistencia a obrar por amor a Dios y por amor a los demás. Y no solo eso, sino que también está la debilidad, porque ante el esfuerzo que requiere una conducta recta, a veces nos cansamos, a veces no podemos. Ignorancia, malicia, debilidad y finalmente concupiscencia. La concupiscencia es el afán desordenado de los goces y de los bienes materiales. Estamos hechos para gozar de los bienes materiales, pero también ahí se plantea un desorden. Entonces a veces en la alimentación, en el sexo, etc., pues a veces nos desbordamos y con un afán desordenado que nos hace daño a nuestra naturaleza. Ignorancia, malicia, debilidad y concupiscencia. Está brevemente resumido cuáles son las heridas que tiene nuestra naturaleza humana con el pecado original. Entonces vamos a la segunda parte de la lección de hoy. Es la justificación. Una palabra tomada de San Pablo que viene de la palabra justicia. Es aquello por lo cual Dios nos hace justos. La justificación es pasar del estado de pecado al estado de gracia. Vamos a analizarlo con las palabras de la revelación y dándole vueltas con nuestra razón para entender cómo esa vida nueva es necesaria a través de la conversión, como predicaba Jesús cuando al principio de su vida pública: convertíos, arrepentíos, que el reino de Dios está cerca, el reino de los cielos está muy próximo. Dice el punto 1987 del Catecismo: la gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, es decir, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios, por la fe en Jesucristo y por el bautismo. De la palabra justicia deriva la palabra justificación, que vamos ahora a utilizar constantemente, porque así lo hace la Sagrada Escritura. La gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, es decir, de limpiarnos, lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios, por la fe que tenemos en Jesucristo, que se nos comunica por el bautismo. Y tenemos ya un primer resumen. Vamos a seguir. Y ¿qué es la justificación? Una primera definición muy sencilla y muy útil. La justificación es una acción salvadora de Dios. Es decir, un cambio que Dios realiza en el hombre y que comienza con el perdón de los pecados y que culmina con la santificación o comunicación de la justicia de Dios. Y es, por tanto, el paso del estado de pecado al estado de gracia, como antes te decía. O sea que la justificación es una acción salvadora de Dios. Y este cambio que Dios hace en nosotros lo hace a través de la gracia, que nos comunica el perdón de nuestros pecados
y nos lleva y nos dirige hacia la santidad. La santidad sería ser tan justos como Dios, vivir en la justicia divina, en la ley santa de Dios. Por eso, la justificación se puede también resumir diciendo que es el paso del estado de pecado al estado de gracia. Seguimos. Dice el punto 1850 del Catecismo. Veis que el Catecismo es una gran ayuda porque es muy amplio el Catecismo, ¿no? El Catecismo que se hizo después del Concilio en el 85, cuando le pidieron en un sínodo al Papa que necesitaba, por la confusión que había en la doctrina, que había cambiado cosas después del Concilio. Hacer un nuevo catecismo, como se hizo siglos atrás en Trento, en el siglo XV, el siglo XVI, y que cuando se hizo ese catecismo, pues hizo mucho bien, se llamaba el catecismo de los párrocos, porque sirvió para hacer una catequesis universal, saliendo al paso de los errores protestantes. Bien, en este caso, la Iglesia lo ha querido hacer por las cosas que se divulgaron después del Concilio Vaticano II y expresar la doctrina en la que la Iglesia cree, pero esa exposición hecha con el lenguaje del Concilio. Ese es el catecismo de la Iglesia Católica. Dice en este punto 1850, el pecado es una ofensa a Dios y el pecado se levanta contra el amor de Dios que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. Por eso, el pecado es, como dice San Agustín, amor de sí hasta el desprecio de Dios. El pecado, que después de Dios, lo más interesante y más excelso que vemos somos nosotros mismos. El ser humano realmente es la joya de la corona. Dios se ha lucido en el mundo visible, están los ángeles también en el mundo invisible. Pero en el mundo visible el hombre es algo que Dios se ha lucido, ¿no? Porque el ser imagen y semejanza de Dios, el tener inteligencia, el tener voluntad racional, el tener libertad, todo eso es lo que nos hace semejantes a Dios. Pero claro, el pecado precisamente es, con la libertad que Dios nos ha dado, hacer el mal, no el bien. Es una rebelión contra Dios. Es como querer ocupar el puesto de Dios. Por eso dice San Agustín que es el amor de sí hasta el desprecio de Dios. Además, el pecado es una falta contra la razón, contra la verdad y contra la conciencia recta, porque es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Por eso, el pecado es aversión, rechazo de Dios, de conversión, conversión hacia las criaturas. Normalmente, cuando rechazamos a Dios, no lo hacemos directamente. Por ejemplo, lo hacemos directamente cuando una persona odia a Dios. Es un pecado de malicia, porque directamente va contra Dios. No, muchas veces es porque esa que es tu esposa no es tu esposa, la esposa de tu hermano. Déjala tranquila, eso está obrando mal. Te apartas de Dios porque has buscado un bien que no es recto, que va contra la ley divina. Si tú, para conseguir una cosa, lo haces por mal camino, robando, pues desagradas a Dios. Y eso es porque necesitabas esos bienes que has robado para querer ser feliz y resulta que te has apartado de Dios. Pues esto es lo que encierra el pecado, ¿no? Una falta contra la razón, contra la verdad y contra la conciencia. Y por lo tanto, eso es una falta contra el amor verdadero. Todo pecado siempre es una falta de desamor. Y un apego perverso a ciertos bienes, que son los que nos esclavizan y nos apartan de Dios. Por eso el pecado destruye la semejanza con Dios en lo más alto del misterio, que es en la intimidad con las tres personas divinas, y oscurece la imagen de Dios en el hombre. Fijaos que, en el fondo, las razones por las que alguien realiza un pecado se reducen a tres. Lo decía también las Escrituras, en la carta de San Juan: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. De esta manera triple encuentra San Juan el modo de resumir esas heridas que tenemos en nuestra naturaleza y que nos conducen al pecado. Y por lo tanto hay que vigilar. Concupiscencia de la carne, de los ojos, que lleva la envidia, la soberbia, que lleva a la excelencia propia. Pero la causa está solamente en la libre decisión personal.
Solo el consentimiento deliberado con la advertencia plena es un acto cuya materia es grave. En un acto cuya materia es grave, entonces es pecado mortal si se dan las tres condiciones y bien si falta alguna. Lo veíamos, ¿acordáis? En la clase anterior, en donde allí decíamos, hablando de los actos humanos, decíamos cómo se califica un acto humano y cuando un pecado es mortal o venial. Tres cosas: el consentimiento, que es la inteligencia; la advertencia, perdón, el consentimiento que es la voluntad; la advertencia, que es la inteligencia; y luego la materia, que si la materia no es grave, nunca será grave, pero si es grave las tres cosas, pues entonces estamos ante un pecado mortal. Si falla alguna de ellas, estamos ante un pecado venial. La satisfacción que promete el pecado es efímera, es limitada. Lejos de Dios, los bienes son relativos y se acaban. El hombre que ha caído en la esclavitud del pecado no puede salir de ella por sus propias fuerzas. Esta es otra realidad que es comprobable en la experiencia. O sea, cuando una persona está empecatada, cuando no pide perdón por sus pecados, cuando no lucha para evitar el pecado, pues evidentemente está en una situación de esclavitud del pecado. Y no ve a Dios, no ve a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Claro, la limpieza que da la vida recta, la vida de la gracia, es lo que nos permite ver a Dios. Y si somos pacíficos, construimos la paz, somos hijos de Dios. No buscamos la lucha, la riña, la pelea, la cizaña, todo, ¿no? Con la palabra de Jesús. Con su amor misericordioso, Dios Padre sale al encuentro del hombre pecador y comienza la obra de la justificación. Y así tenemos, en las palabras de San Juan, nadie puede venir a mí si mi Padre que me ha enviado no lo atrae. O sea que estamos, la palabra gracia está muy bien traída porque viene de gratis, es regalo, es don de Dios. Nadie puede ir al Padre si no es por Jesús, por la gracia que nos envía Dios. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Bueno, pues vamos a ver aspecto de la justificación. La justificación es una cosa humana o es una cosa divina. La justificación es una cosa divina. Es una cosa de Dios. Y es común a las tres personas divinas, al único Dios verdadero. Y es la obra más excelente del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús y concedido por el Espíritu Santo. Fijaos, es la obra más excelente del amor de Dios, la justificación. Repito, es el paso del estado de pecado al estado de gracia. Las tres personas actúan en la justificación, de modo distinto, pero las tres, porque actúa toda la Trinidad. Todas las operaciones a destra de Dios interviene la Trinidad. Allí donde está una persona están las otras dos. A veces decimos, es lo que se llama la apropiación, que el Padre es el Creador, que el Hijo es el Redentor, que el Espíritu Santo es el Santificador. Pero en realidad, la creación es de las tres personas divinas. Nos dice San Juan en el prólogo que todas las cosas fueron hechas por el Hijo, por la palabra, por el Verbo. Y no se hizo nada de cuanto ha sido hecho, sino ha sido hecho por Él. Y el Espíritu Santo también interviene en la creación. En la redención lo mismo. Se atribuye a Cristo, pero es enviado por el Padre y por acción del Espíritu Santo que nos da el beneficio. Y lo mismo diríamos del Espíritu Santo. Bueno, pues el Espíritu Santo nos concede poder participar de la pasión y resurrección del Señor. Porque al estar injertados en Cristo, somos hijos del Padre. Somos hermanos de Cristo porque somos hijos del mismo Padre. Nosotros, hijos adoptivos, Él, el Hijo natural. Por eso, el itinerario de la justificación lleva estas etapas. Primero, movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado. Movido por la gracia. Segundo, la justificación entraña el perdón de los pecados. Y tercero, el itinerario concluye en la santificación y en la renovación del hombre interior. Somos realmente renovados cuando somos perdonados de nuestros pecados, nos santifica, nos hace un hombre nuevo, una vida nueva. La vida de la gracia nosotros, mira, porque por el pecado expulsamos a Dios y la vida de la gracia se pierde. Sin la gracia de Dios previa, nadie puede dar los primeros pasos hacia la conversión. Fijaos, en el Concilio de Trento se atentó contra esta verdad y en un documento del Canon III de la sesión sexta se dice: si alguno dijera que sin la inspiración preveniente del Espíritu y sin ayuda puede el hombre creer, esperar y amar o arrepentirse como conviene para que se le confiera la gracia de la justificación, sea anatema. Como la Iglesia durante siglos ha
presentado los dogmas de fe en su aspecto positivo y en el aspecto negativo, ¿no? Este es el aspecto negativo, sea anatema. Si uno dice que no me hace falta a mí la gracia para convertirme, sea anatema. Siempre, siempre la inspiración preveniente es del Espíritu Santo. Y luego también hay que distinguir porque hay distintos tipos de gracia. Se trata de la gracia actual, es una luz que Dios envía al entendimiento, una emoción en la voluntad, un afecto en el corazón, y esa acción precede también a la preparación del hombre para acoger a la gracia. Gracias actuales, para distinguirlo, hablaremos de la gracia habitual, que es la gracia santificante, que es el estado de gracia. Eso, podemos decir, la comparación que hacen autores espirituales entre la diferencia del agua que procede de la lluvia y del agua que procede del pantano. El pantano abre las compuertas y sale el agua siempre. La lluvia, llueve o no llueve, nunca sabemos muy bien. ¿Va a llover en Valencia? Nunca llueve en Valencia, siempre se equivoca. De vez en cuando llueve, claro. Entonces, pues el Señor también de vez en cuando envía gracias actuales a aquella persona, una luz, una fuerza en la voluntad, unos afectos que vienen de arriba y siempre preceden a la preparación del hombre para acoger a la gracia. La precedencia absoluta de la gracia a toda iniciativa humana es un misterio, pero de la comunicación de Dios al hombre y la respuesta de la libertad humana, de eso estamos seguros. Ni siquiera podemos rezar una ejaculatoria sin intervención de la gracia. Nadie puede decir Jesús es el Señor, sino en el Espíritu Santo. Por eso, cuando analizamos esta situación, tenemos que tener presente los dos extremos. Esto que os he dicho antes, nadie puede decir Jesús el Señor, decía San Pablo a los de Corinto, ¿no? Para hacerle ver en el tema de los carismas, ¿no? Como en la gracia, pues, los carismas son las actuaciones de la gracia en las personas que Dios envía, que son muy diversos, el don de lenguas, el de interpretar los idiomas, el entender al Espíritu Santo, el comprender una situación de la actuación de Dios, etc. Y hace falta evitar dos extremos: atribuir demasiado a la iniciativa humana o pensar que la gracia hace superfluo el papel del hombre. Bueno, si ya Dios me lo va, pues yo para qué voy a hacer nada. No. Ni un extremo ni otro. Si Dios va a actuar con su gracia, ¿para qué? No, tú tienes con tu libertad y con tu esfuerzo colaborar con la gracia. Y al contrario, yo puedo hacer las cosas en la gracia de Dios, no puedes. Puedes hacer una cosa humana, pero no puedes hacer una cosa divina, porque son los dos extremos, hay que cuidar, ¿no? No atribuir demasiado a la iniciativa humana y tampoco demasiado a la actuación de la gracia por parte de Dios. Un error contra esta doctrina es la de Pelagio, un monje del siglo V, que ya en la época de San Agustín, porque era contemporáneo suyo, le rebatió en varios escritos. Daba tan importancia a este hombre al esfuerzo ascético que pensaba que bastaba con proponerse la salvación para conseguirla solo con las propias fuerzas. Solo con las propias fuerzas. Y esto es algo que ocurrió históricamente en el siglo V, pero se repite a lo largo de la historia y de la vida de la Iglesia. Ese valor preponderante de lo humano frente a la gracia de Dios, la gracia divina. No, yo voy a ser santo hasta que yo me lo proponga, porque si un hombre tiene mucha voluntad, esa persona va al desastre, porque si no puede, no podemos ser santos sin ayuda divina. Y esto es lo que se pretende. Muchas veces también no hay muchos pelagianos que dicen, Cristo sí, Iglesia no. Pero bueno, ya esto fueron los protestantes los primeros que quitaron autoridad a la Iglesia. Mi modelo es Cristo, ¿de acuerdo? Pero la Iglesia no. Ni la Iglesia, ni los curas, ni los obispos. No, si tú amas a Cristo, amas a la Iglesia. Y si no amas a la Iglesia, no amas a Cristo, porque tú quieras seguirle. Hay una contradicción en los términos. Claro, eso va tomando distintos carices. En la última clase te hablaba de la nueva era, esta especie de sustitución de la espiritualidad por la autoayuda. En el fondo, tienes que ser tú mismo, sacar tus fuerzas de tu interior y tal. ¿Qué es donde van las religiones orientales? Que dan mucha importancia a la integridad del hombre que se manifiesta en grandes poderes, ¿no? Como ocurre en el budismo, por ejemplo, ¿no? Se llega a pensar que dominando el dolor, entonces tú entras en contacto con Dios, que eres tú mismo, pues el panteísmo. Dios son todas las cosas, por lo tanto es tú mismo Dios, a la medida en que te buscas dentro de ti a Dios, porque es una forma tergiversada de la doctrina de Jesucristo. Y ellos hablan muchas veces de que una persona muere y luego
se reintegra, se reencarna en un perro, o en una lombriz, o no sé qué, para purgar la vida pasada. Son estupideces tremendas, ¿no? La vida se vive una sola vez, una sola vez. Hay varias vidas. Bueno, todo esto es consecuencia de esa elevación de lo humano a lo sobrenatural. Cuando basta lo humano, como pretenden muchas personas que no tienen fe, vamos a prescindir de Dios en la vida social. Una coexistencia pacífica entre nosotros, hacemos alianzas y vivimos tranquilamente, ¿no? Pues eso no es posible. Siempre acabamos peleándonos. ¿Por qué? Por las deficiencias que he dicho antes de nuestra naturaleza, del pecado, que nos ha herido y que no somos capaces de comportarnos bien siempre. Siempre hay inclinaciones malas. Bueno, pues es una época en cuanto el hombre se edifique y se culturice, ¿no? Esto es lo que dicen los gnósticos, otra herejía antigua, ¿no? Los gnósticos, una herejía de la época de los apóstoles, en la que venían a decir que no significa conocimiento. Hay unos cuantos tíos que se creían que eran los iluminados. Y los demás hombres son pobrecitos que no tienen salud, que la tengo yo, vosotros no. Pero hay algunos, los psíquicos, que se pueden ayudarles y pueden venir a ser iluminados. Pero los otros, los ílicos, esos, por mucho que hagas, déjalos tranquilos, igual que viven en la oscuridad. Pero tú que eres salud, tienes que iluminar. Esto es completamente falso. Dios ha creado a todos los hombres con una capacidad de conocer la verdad, de evitar el error, con una voluntad que puede llevar a cabo propósitos, aunque por el pecado la voluntad se debilita, la inteligencia se equivoca, pero también a veces acierta y hace cosas buenas. Pero conseguir con propias fuerzas la santidad es una gran equivocación. Y para ellos entonces el pecado original consistiría solo en el mal ejemplo que dieron a Adán y Eva. El hombre conservaría intactas sus fuerzas morales y podría solo con ellas hacer el bien y evitar el mal y salvarse por sí mismo. Esto es Pelagio puro. Y esto lo vemos en muchas personas que llamaríamos voluntaristas, que piensan que con la voluntad lo pueden conseguir todo. Y se llevan un chasco porque no lo consiguen. La experiencia dice que es imposible. Cuando una persona empieza así, yo puedo vivir bien mi matrimonio sin que nadie me ayude ni Dios me ayude. No. Comprobarás que no. Yo puedo vivir toda la ley de Dios sin que nadie me ayude, pero es que no puedes vivirla siempre, la ley de Dios, porque estás en inclinaciones al mal. Lo dice la experiencia, ¿eh? No. La gracia no sería más que el buen ejemplo de Cristo que nos ayuda a hablar el bien, pero no es imprescindible. Viene bien, pero no es imprescindible. Error. Seguimos con Pelagio. La primera consecuencia de esa doctrina es la debilidad y la pérdida del sentido del pecado. La noción de ofensa a Dios cede paso a la del error, equivocación, y acaba por desvanecerse la noción misma del pecado. Esto es muy típico también de nuestra época. No se habla apenas del pecado. Errores, se habla de debilidad, equivocación, pero nunca de pecado, porque el pecado nos habla de Dios. Dios y el pecado son caricos de la misma moneda. Y por eso cuando una persona pierde la fe, pierde a Dios, pierde el sentido del pecado. Y cuando una persona pierde el sentido del pecado, poco a poco va perdiendo también a Dios. Porque si Dios no existe, la famosa frase de Dmitri, el personaje de los hermanos Karamazov, que Dostoyevski en la taberna está ahí bebiendo y tal, y dice solemnemente Dmitri, porque si Dios no existe, todo me está permitido. Y lo razona. ¿Por qué no puedo matar yo a un hombre? ¿Por qué no puedo robar? ¿Qué me impide a mí eso? Todo está permitido si no existe Dios. Si existe Dios ya es distinto, ¿no? Bueno, pues seguimos. Otra consecuencia es el oscurecimiento de la fe y del sentido de Dios, y entonces la vida cristiana consiste esencialmente en las buenas acciones del hombre. Bien. Después vinieron los semipelagianos, que edulcoraron, templaron este error tan grave del pelagianismo. Es un error más moderado. ¿Qué dice? Pues que la necesidad de la gracia, sí, es necesaria la gracia, pero también que el hombre puede dar el primer paso hacia la conversión sin la gracia previa. Que para convertirme es cosa mía, no es cosa de Dios, no es cosa de la gracia divina. Este es el semipelagianismo. El hombre podría querer convertirse por propia iniciativa, sin la gracia divina, aunque luego para convertirse necesite el auxilio de Dios. O sea, no niega la necesidad de la gracia, pero dice que el primer paso lo doy yo, no lo da la gracia. Falso. Es un error. Hasta el primer paso, ahí entra la gracia previa, la gracia divina.
Esto fue condenado en el Segundo Concilio de Orán, año 529, y cualquier preparación que pueda haber en el hombre proviene del auxilio de Dios, que mueve el alma a hacer el bien. En el otro extremo está Lutero. La naturaleza humana, dice Lutero, ha quedado dañada de tal modo, por el pecado original, que no puede hacer nada bueno por sí misma. Es decir, el hombre está corrompido, el hombre está siempre en pecado. Y claro, él promueve aquel lema para el ser humano: no pecas, es imposible que no peques. Peca mucho, pero arrepiéntete mucho. Esta es la fórmula luterana. El perdón de Dios consiste para Lutero en que Dios recubre nuestros pecados con los méritos de Cristo y nos declara justificados. Pero de ahí no sigue ningún cambio interior en el alma, ni se produce una santificación interior. Es como a un leproso que le ponen un traje y ya no se le ve la lepra. Esto es lo que hace el perdón del Señor para Lutero. No cambia nuestra naturaleza. Nosotros decimos que en la confesión esa lepra desaparece, se nos cura esa lepra, por acción del perdón divino. Fijaos, es importante este punto en el que desbarra Lutero para la antropología. Lo único que necesito, dice Lutero, es tener fe en que Dios me ha perdonado y me tiene por justo, aunque sepa que sigo siendo pecador. Por tanto, no hay cabida la posibilidad de una gracia sobrenatural que moviese al hombre a actuar bien. Es un poco fuerte, pero este es el núcleo de la desviación herética de Lutero. Tener fe en que Dios me ha perdonado. O sea, yo me justifico por la fe. Y acude nada menos que a San Pablo. Dice, Dios y libertad humana no son como dos fuerzas que se yuxtaponen. La justificación es toda obra de Dios, pero el hombre también es totalmente responsable de su justificación. Dios y el hombre concurren en ella, pero en planos distintos. Dios como creador y fin del hombre, y el hombre como criatura. También en este punto se desbarra, ¿no? Porque, claro, Dios y la libertad humana se yuxtaponen, y la justificación es toda obra de Dios y el hombre es totalmente responsable de la justificación. Ahí interviene: haz todo lo que puedas, que Dios hará lo que tú no puedes, decía también San Agustín. Es decir, que intervienen las dos cosas: la acción humana, la libertad del hombre, su responsabilidad, y la acción divina. Y por eso decimos en el catecismo, se lee: la justificación establece la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad humana. Por parte del hombre se expresa en el asentimiento de la fe a la palabra de Dios, que lo invita a la conversión y a la cooperación de la caridad, al impulso del Espíritu Santo que lo previene y custodia. Fijaos, la justificación estable, la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad humana, es lo que hace que la justificación establece esa colaboración. La justificación es una armonía entre la acción de la gracia y la libertad humana. Pero por parte del hombre se expresa diciendo que el hombre tiene que tener asentimiento a la fe en la palabra de Dios, que lo invita a la conversión. Y luego la cooperación de la caridad al impulso del Espíritu Santo, que lo previene y lo custodia. De manera que hay una armonía. La justificación se establece precisamente en esa armonía entre la acción de Dios, de la gracia divina, y la libertad humana, que se pone de parte de Dios y colabora con el Espíritu Santo, que le previene y la custodia. Dios, por tanto, es quien ante todo ha sido ofendido por el pecado, y solo Él puede perdonar. Nadie se puede otorgar el perdón a sí mismo, ni puede dictar las condiciones para obtenerlo. Esto siempre lo ha condenado la Iglesia. Yo no puedo perdonarme a mí mismo, ni aun siendo sacerdote, que tengo la capacidad de perdonar los pecados que comete otra persona, y en nombre de Dios le perdono, pero a mí mismo no. Yo necesito otro confesor, otro sacerdote que me perdone. Evidentemente, cuando cualquier persona, un sacerdote, un laico, cualquier persona, hace un acto de contrición, cuando ha hecho una cosa mal, es una cosa pequeña, pues no hace falta la confesión, cuando eso se le perdona. Aunque es bueno llevar esas cosas también a la confesión. Si es una falta grave, no. El arrepentimiento es bueno y es necesario, pero el perdón viene en el tribunal de la penitencia. Cuando el sacerdote dice en nombre de Cristo: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa es la objetividad que tenemos los católicos para saber que Dios nos ha perdonado. Y ese es el problema de los protestantes. ¿Cuántas veces, en tantas películas, en las que aparece un pastor
protestante, el dilema es, ¿Dios me ha perdonado o no me ha perdonado? Cuando viene, pues eso, un penitente, un parroquiano, ¿verdad? Que está allí en la parroquia aquí protestante, ¿verdad? Y le dice, pero es que yo le he pedido perdón a Dios, pero yo no sé si me ha perdonado o no me ha perdonado. Nunca lo sabrá, con seguridad. No, tú tienes mucha fe, que si tienes mucha fe, entonces Dios te ha perdonado. Sí, pero siempre queda un poco la duda, ¿no? En cambio, cuando nosotros oímos, yo te absuelvo de tus pecados, está, ya tenemos una seguridad. La gran ventaja de la objetividad que hay siempre en la doctrina católica, mezclada en cosas subjetivas. Bueno, somos muy subjetivos, somos un sujeto, somos subjetivos, vemos las cosas con nuestro modo de ver, interpretamos las cosas con nuestra interpretación personal, pero hay cosas objetivas. Si tú asistes al tribunal de la penitencia y tú pides perdón al Señor, te acusa de tus pecados, cuando recibes la solución, Dios te perdona los pecados. Cumples luego la penitencia que te pone el confesor. Dice San José María en Es Cristo que pasa: Dios nos espera, como el Padre de la parábola, extendidos los brazos, aunque no lo merezcamos. No importa nuestra deuda. Como en el caso del hijo pródigo, hace falta solo que abramos el corazón, que tengamos añoranza del hogar de nuestro Padre, que nos maravillemos y nos alegremos ante el don que Dios nos hace de podernos llamar y de ser, a pesar de tanta falta de correspondencia por nuestra parte, verdaderamente hijos suyos. Por eso, para los miembros de la Iglesia, el arrepentimiento, fruto del amor a Dios, sobre todas las cosas, incluye el propósito de confesar los pecados en el sacramento de la penitencia y obtiene el perdón incluso de los pecados mortales. Es la contrición perfecta. No lo sería si faltase ese propósito de confesarse. Esto lo dice la Iglesia también. En el último extremo, cuando hay un momento en que la muerte sorprende a una persona no al tipo de confesarse, entonces se pueden perdonar los pecados con una contrición perfecta. No atrición, no por temor a Dios, sino porque amas a Dios. Y Dios se compadece y en su misericordia nos puede perdonar. Pero siempre es mejor confesarse antes de morir. Y por eso la Iglesia tiene esta praxis, ¿no?, de confesar a los moribundos para que salgan de esta vida en gracia de Dios. Y eso es ya signo de salvación. Porque con el pecado mortal, si morimos con pecado mortal, la ley divina hace que nos condenemos. Pero Dios, que es misericordioso, da siempre esa oportunidad. ¿Cuántos moribundos he confesado y he visto en el último momento la misericordia del Señor? Cumpliendo la voluntad del Padre, Jesucristo busca al pecador y desea convertirle, le ofrece constantemente el perdón. Por eso el pecado queda borrado, destruido, el hombre queda liberado de su pasado. Dios se olvida, por decirlo así. Esto que nos pasa a nosotros a veces, que sí, yo perdono, pero no olvido. Dios nunca hace eso, siempre olvida. Y bueno, no olvido porque tengo que ser prudente, pues sí, efectivamente. Esa situación, para que no se repita, tienes que ser prudente. Eso es bueno, eso está bien. Pero Dios olvida, y tú tienes que olvidar también. Que se te hizo una faena y te... Olvídalo, no guardes el rencor. Dios te ha perdonado. Dios te ha perdonado a ti y también ha perdonado a Él. Olvídalo. Una vida nueva. El perdón de los pecados va unido a la santificación y la renovación del hombre interior, porque son dos aspectos de una misma acción que Dios produce de una sola vez. No hay un instante en el que estén perdonados los pecados y no haya santificación. O que haya santificación sin perdón de los pecados. Se dan las dos cosas a la vez. La santificación y el perdón de los pecados. Por eso la santificación supone un cambio en el sujeto. Recibe algo que antes no tenía. La vida nueva de la gracia. La naturaleza de la santificación es misteriosa. Implica la comunión de la vida en Dios en lo más hondo del alma. Que cuando estamos en gracia somos amigos de Dios. Vivimos la vida de Dios. Lo grande que tenemos los cristianos, la vida nueva. Y por eso en el momento de infundirnos la gracia, Dios nos hace hijos suyos, nos engendra una vida nueva en la que participamos de la filiación divina del mismo Cristo. Fíjate, San Juan escribe en la primera carta: ved qué amor nos ha mostrado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y lo seamos. Carísimos, ahora somos ya hijos de Dios. No es una palabra bonita, no es un título, es la realidad. Tenemos que vivir como hijos de Dios. Por eso la filiación divina es tan importante en la vida del cristiano. Pero por ser hijo, el hombre justificado es también heredero. Claro, si somos hijos, tenemos derecho a la herencia. Y tenemos derecho a sus bienes. ¿Cuáles son esos dones necesarios para la santificación en esta vida y luego la vida eterna, que es la participación cara a cara en la vida de Dios uno y trino? Y hemos terminado.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hasta el próximo miércoles, que veremos la segunda parte, la segunda sesión de esta asignatura que llamamos la gracia divina, la vida de la gracia divina en nosotros.